Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito corazón? Te extrañaba, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Cáncer. Hoy hay música, Cáncer, ¿vale? Hoy hay música. Voy a intentar sacar el ritmo de Shakira. Puntería, cariño. ¿Lo has visto el video, Cáncer? Me he quedado así, tuerto, cariño. ¿Por qué? Porque ahora, cariño, Shakira, yo qué sé, está apostando por los centauros. Tú ya sabes quiénes son los centauros, ¿no? No sé, Richard, soy inocente. Mitad hombre, mitad caballo, cariño. Mitad caballo, caballo, caballo. Ay, por Dios, le van los potrillos. Le van los potrillos, cariño. Pero está muy chula su música. Te recomiendo que la escuches, ¿vale? Te recomiendo. Yo he puesto mi comentario ahí en el video, corazón. Apóyame con un like. Muy bien, Cáncer. Recuerda que es una lectura general. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, cariño, mi centauro, vamos a pedir a Dios y al universo que nos llene de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Muy bien, mi querido cangrejito. Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros es como si me dijera Richard, estoy hasta aquí. Perdón, estoy hasta aquí de ellos o de ellas. ¿Cómo así, Richard, que estoy hasta aquí de ellos o de ellas? Puede ser que estás sintiendo la conexión de una persona con la cual tú no tienes contacto actualmente, cariño. Y esto, mi querido Cáncer, te tiene cansado, te tiene cansada. Es como que me dices, yo intento olvidar, yo intento soltar, porque sinceramente, Richard, hay hombres mejores, hay mujeres mejores que él o que ella. Pero últimamente, cuando quiero rehacer mi vida, da la casualidad que otra vez empieza la conexión. Lo pienso, lo recuerdo, sueño con él, sueño con ella. De repente veo su nombre en la tele, cariño, o simplemente la música de Shakira me ha hecho recordarlo, Richard. ¿Por qué? Porque es mitad caballo, Richard, y mitad hombre. Un centauro, Cáncer. Un centauro. No eres tonto ni tonta, cariño. Tú sabes muy bien por qué te lo buscas así. Muy bien. A ver, mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo, ¿vale? Pero yo siento, Cáncer, que tú me dices, Richard. Sinceramente, cucaracho, y en nombre de la chancla, porque aquí está, en nombre de la chancla, Richard, yo ya no quiero saber de ese hombre, de esa mujer. Yo soy una mujer diferente. Yo soy un hombre diferente. Necesito mejores aspiraciones en mi vida, ¿vale? Como un centauro. Sí, Richard, quiero el centauro de Shakira. Lo quiero, Richard, ¿vale? Quiero ese centauro. Yo te entiendo, cariño. Todos lo quieren. A ver. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. A ver, mi cangrejito. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? A ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 7 de copas. Cáncer, Cáncer. Tienes que cruzar los dedos, cariño. ¿Por qué, Richard? Fíjate. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro de un campo santo, un cementerio.
En su delante, cariño, hay un arco, como si fuera lo que es el Arco de Triunfo de París, cariño. Y delante hay casas, edificio. Este personaje, mi querido Cáncer, detrás de su espalda, corazón, tiene lo que es su mano, pero lleva lo que es una copa. Una copa. Entonces, como este personaje está en el campo santo, nos dicen que este personaje estaba muerto. No estaba muerto, estaba de parranda, ya está. Entonces, este personaje, cariño, que tú piensas que ya se acabó todo, este personaje, tarde o temprano, se pone en contacto contigo. Te acordarás de mí, cariño. Va a ser antes que se acabe el año, ¿vale? Porque seguro que me dice Richard, ¿cuándo? Antes que se acabe el año. Este hombre, esta mujer, se va a poner en contacto contigo. Tú tienes la última palabra. Vamos a ver signos. Por eso que tú estás sintiendo su energía, Cáncer. Por eso que tú lo sientes. Porque este hombre o esta mujer te piensa, te llora, te extraña. Signos. Me sale un Géminis, me sale Capricornio, me sale Leo, cierras con un Aries. Vamos a ver iniciales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido cangrejito. La letra H, la letra G, la letra C y la letra U. Vamos a ver, cariño, qué me quiere decir lo que es el tarot de la New. Es como que vosotros tienen lo que es una conexión del hilo de la vida, cariño. Es como que por más que de repente discuten, no se habla, te aíslas, esta persona se aísla, tarde o temprano otra vez cae perdido y perdida en tus brazos. ¿Qué lo habrás hecho, pues, cariño? ¿Qué tendrás? Tendrás miel, a lo mejor. Son como las moscas, cariño. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice mi querido Cáncer? Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas. Este personaje te está pensando y te recuerda, ¿ves? Tiene la cabeza lo que es mirando al suelo. La espada son los pensamientos, los deseos. Sea hombre o mujer. La carta del paje de bastos. Aquí hay dos mensajes, Cáncer. Por una parte, siento que lo empuja a tener contacto contigo, Cáncer, muchas veces es por la pasión, por el deseo. Y por otra parte, Cáncer, esta persona es una persona también muy posesivo, muy posesiva. Es como que en algún momento de repente te ha dicho, Richard, tú solamente vas a ser para mí y solo para mí. Ay, Cáncer, conociéndote, cariño, te habrás sentido halagado, Richard. Que me diga esto mi hombre, me sentí como una joya del Nilo, Richard. No, cariño, estás con un narcisista, con un tóxico. Es que de verdad, mucho fantaseas, Cáncer. La carta también del Rey de Pentáculos. Y tenemos lo que es la carta de la Emperatriz. Pero le sobra mucho ego, le sobra mucho orgullo, cariño. Porque esta persona en estos momentos es como si se estuviera comiendo las uñas, corazón, como si estuviera nervioso, nerviosa. Te quiere, te desea, te necesita a su lado, Cáncer, pero se siente la última chupadita de mango. Yo sé que Cáncer me va a buscar, yo lo sé. ¿Vale? No puede olvidar este pechito. Nadie lo ha hecho el picayelo como yo. Nadie. Richard, ¿cómo es el picayelo? Así es el picayelo, cariño. Han estudiado para, yo qué sé, para alta cocina, ¿vale? Debe ser esto. Entonces, ¿por qué te digo esto, Cáncer? Porque mira esta mirada, cariño. Es una mirada de ego, de orgullo. Y aquí está sentadota y sentadota y la carta de la emperatriz. ¿Por qué? Porque se siente especial, cariño, ¿vale? Pero yo lo que siento, mi querido Cáncer, que este hombre o esta mujer al final se va a dar cuenta de que tú no tienes intenciones de buscar.
Entonces, como se da cuenta de que ha habido un cambio en ti, esta persona te buscará. Vamos a ver. ¿Qué me dice en corazón el oráculo? Que Dios del universo me ayude, Cáncer. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, el pensador. El número 44 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Mensaje en los números, ángeles, arcángeles en la Biblia. Cáncer. Si te das cuenta, mi querido Cáncer, aquí hay un personaje como si fuera lo que es un hada. Esta hada tiene alas, cariño. Pero este ángel es como que está pensando, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? Quisiera hacer un cambio. No me siento bien en el lugar donde yo estoy actualmente, con la persona con la cual estoy, etcétera, etcétera. Estás filosofando, estás pensando. Pero mi querido Cáncer, ¿de qué sirve, mi cangrejito, de que tú estés pensando tanto o quieras hacer un cambio si no lo haces? A lo mejor de repente lo haces por el momento de la euforia, porque de repente te resientes con alguien, porque de repente, cariño, yo qué sé, tienes tus prontos tienes, cariño, pero no actúas, Cáncer. Tienes tantas ideas, tantos proyectos, quieres cambiar de vida, quieres cambiar de país, de trabajo, pero no lo haces. Cuando este personaje Cáncer tiene alas, y como tiene alas, tú puedes llegar lejos, cariño, pero depende de ti, Cáncer, depende de ti. Vamos a suponer, Cáncer, cariño, que tú en estos momentos estás atrapado o atrapada en el recuerdo, en el pensamiento de alguien del pasado. Richard, no puedo rehacer mi vida porque quieres, sinceramente. Porque, cariño, oportunidades seguro que se te van a presentar, pero tienes que tener espacio para que entre lo nuevo. Si tú sigues en el bucle del pasado, no va a entrar lo nuevo, Cáncer. Y como no todo tiene que ser amor, vamos a suponer, cariño, que tú en estos momentos estás en un proyecto, ¿vale? Algo por tu propia cuenta. Pero en algún momento, Cáncer, tú tienes dudas, miedos, inseguridades. ¿Por qué tienes dudas, miedos, inseguridades? Si tú vas a triunfar, tú vas a llegar lejos, porque tienes alas. Muy bien. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios del universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Respuesta general. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Géminis. Opción 2, la carta del ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un Virgo. A ver qué te quiere decir, cariño, los ángeles del amor, mi querido Cáncer. Los ángeles del amor, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Se merece el amor. Es digno de ser amado. Cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente también solteros y solteras, hay una persona que está detrás de ti. No digo todos, pero hay una persona que está detrás de ti. Pero tú de repente, mi querido Cáncer, no le das una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque piensas que el pasado va a volver. Y posiblemente va a volver. Pero ¿por qué no vives tu presente? ¿Por qué no aprovechas las oportunidades, cariño? Vamos a suponer también, mi querido Cáncer, que tú ya conoces a una persona. Pero como tú has tenido lo que es un pasado, tu corazón está como un poco desconfiado, desconfiada, a la defensiva, Cáncer. Y de repente tú piensas que ese hombre o esa mujer también te va a pagar igual. ¿Por qué metes a todos en el mismo saco? ¿Por qué no te das una oportunidad? Porque esa carta dice,
merece darse una oportunidad. Vamos a continuar, mi querido cangrejito. ¿Qué más me quieren decir? A ver, mi querido cáncer, corazón. Mensaje en economía, cáncer, cáncer, cáncer. Mensaje en economía. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Si tú te sientes un poco estancado o estancada en un trabajo, en un proyecto, ha llegado la hora, cariño, de buscar nuevas oportunidades, hacer un cambio. La carta del 10 de bastos, cariño, posiblemente tú tienes miedo a hacer esos cambios por la familia. Te cuesta de repente dejar a tu entorno, tu pareja, tus hijos. Siento como que muchos de vosotros, cáncer, deberían emigrar, pero tienes pena, tristeza. La carta también del 5 de copas. La carta del 5 de copas dice, mi cangrejito, deberías darte lo que es una oportunidad, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar. A ver, vamos a ponerlo los auriculares. Cáncer, por Dios. Sígueme el ritmo, sígueme el flow, ¿vale? A ver si tengo garganta. A ver, ahora. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía. Tienes estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, vas directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivarte. Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía. Toca donde duele, tú a mí no me conviene, pero en tu cama o la mía, todo eso a mí se me olvida. Normal, cariño. ¿Cómo no se lo va a olvidar en la cama, corazón? Si es un centauro, de verdad. Tú tienes buena puntería, me tiras dardo donde, no sé qué más sigue. Muy bien, búscalo. Me encanta. Ay, me encanta, cariño, de verdad, Shakira, sinceramente, cada vez aspira a cosas más grandes. Me encanta, sinceramente, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, las características, cáncer. Tú tienes buena puntería. Richard, cántalo otra vez, me ha gustado. A mí también, vamos a ver. A ver. Tú tienes buena puntería, sabe por dónde darme pa' que quede rendía. Tienes estilo para llamar mi atención, algo así. Me tiras dardos, van directo al corazón. Ay, por Dios, ya está. Tengo que ser con el esto, porque si no, no me entero. A ver las características, cáncer. Vamos a ver, cariño, por Dios. La carta de la templanza, mi querido cáncer, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un sagitario o un acuario. Esta persona es alto o alta, delgado, delgada. Es como que quieres tomar lo que es una decisión, mi querido cangrejito. Ha salido el sol. Vamos a bajar. Muy bien. Que tengo una ventana enorme aquí. Vamos a ver, la carta del 2 de bastos, ahora se oculta. Muchos de vosotros, mi querido cáncer, existe una persona en la distancia que te desea, pero que simplemente esta persona no se mueve. En algún momento, mi querido cáncer, esta persona posiblemente vosotros han tenido algo, pero vuelvo a decir, es una persona que le cuesta, cariño. Es como una tortuga, peor que una tortuga, cariño. Elemento fuego, Sagitario, Aries, Leo, pero puede ser cualquier otro elemento. La carta del emperador. Posiblemente, mi querido cáncer, esta persona también es una persona muy fría, muy calculadora, cariño. A lo mejor tiene lo que es un cargo. Puede ser tu jefe, tu jefa, o de repente, cariño, trabaja, yo que sé, para las Fuerzas Armadas o la seguridad. Te van los seguratas, cariño, te van los seguratas. Puede ser que sea de piel morena, trigueño o trigueña, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.